La guerra es el infierno. Es un adagio viejo pero preciso. La muerte, la pérdida y el sufrimiento que provienen de conflictos violentos afectan a todos los involucrados, civiles y soldados por igual, y en todos los lados de la disputa. Nadie se aleja ileso. Algunas guerras son necesarias, por supuesto. Las naciones tienen derecho a defenderse contra la agresión no provocada, y las poblaciones a veces están justificadas para levantarse contra gobiernos y dictadores opresivos. Las guerras pueden resultar en actos de valentía y heroísmo que no tienen paralelo en la historia humana, pero también desatarán algunos de nuestros impulsos más oscuros, desbloqueando instintos primarios y justificando terribles actos de violencia que se considerarían asesinatos en tiempos de paz. Pero los muchos conflictos que hemos visto a lo largo de los siglos tienen una cosa en común: todos han sido combatidos entre seres humanos. Pero la guerra final, si llega, será una para la supervivencia de nuestra especie, ya que nos unimos para resistir desesperadamente a las legiones del infierno. Por ahora, sin duda, ha leído los relatos de mis predecesores, el entusiasta de la historia que visitó un museo secreto contando la historia de un futuro apocalipsis, y el estudiante que sin saberlo tropezó con un universo alternativo, asistiendo a una conferencia que traza la victoria del infierno sobre las fuerzas aliadas y del eje durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y quién soy yo?, podrías preguntar. Bueno, eso no es realmente importante. Deseo permanecer en el anonimato por mis propios motivos, pero digamos que tengo un interés personal en estos cuentos de conquistas infernales y eventos de extinción. Muchos los descartarán como nada más que historias de miedo en Internet, pero siempre creí que había más. Salí a buscar la verdad y la encontré. Una gran parte de mí desearía no haberme embarcado en esta peligrosa búsqueda. Los actos de violencia sangrienta y matanza sin sentido que he presenciado, esas imágenes espantosas se quemarán en mi memoria para siempre. Pero aún así, solo he visto la imagen completa, y estoy aquí para decirte la verdad. Nos enfrentamos a una terrible lucha por la supervivencia, y lamentablemente muchos sufrirán y morirán. Pero el resultado de la guerra final no es inevitable, y no nos enfrentamos solo a esta amenaza. Pero me estoy adelantando. Déjame comenzar por el principio. Mi fascinación, o más bien obsesión, con el mito de la guerra final me llevó a algunos rincones oscuros de Internet y lugares remotos en mi incesante búsqueda de pistas. Fue uno de estos foros ocultos que me llevó a una gira única de historia viva que un póster anónimo describió como una experiencia que cambia la vida. Reconocí las palabras clave, sabiendo cómo una publicación similar había llevado a los entusiastas de la historia al museo oculto. Y así, mi curiosidad se apoderó de mí y mordí el anzuelo. La ubicación del recorrido estuvo marcada por coordenadas GPS. Cuando lo busqué en Google Maps, instantáneamente tuve un momento eureka. El punto de partida de la gira fue un campo al sur de Sipel, a orillas del río Somme, en el noreste de Francia. Este fue, por supuesto, el sitio de una de las batallas más sangrientas de la historia humana durante el verano empapado de sangre de 1916. Mientras las fuerzas aliadas y alemanas luchaban una horrible guerra de desgaste en los campos fangosos y trincheras a lo largo de una línea del frente que apenas se movía en años. Según mi investigación, parece que el mal siempre entra en nuestro reino en estos teatros de violencia masiva, usando la sangre y la oscuridad para su beneficio y sacando fuerza de la muerte y el sufrimiento para apoyar su invasión infernal. Esta era la pista que había estado esperando. Me sentí seguro de ello. Vivo en el Reino Unido, así que viajé en automóvil, embarqué en el transbordador Eurotunnel desde Folkestone a Calais y conduje hacia el este hasta Somme. Sentí una conmoción increíble mientras conducía por el campo francés en ruta a Sipel, pasando los numerosos cementerios y monumentos conmemorativos. Muchos miles habían perdido la vida aquí hace poco más de un siglo, agitados en el sangriento infierno de la guerra industrial. Si hubiera tenido el tiempo, me hubiera gustado presentar mis respetos a los muertos, pero lamentablemente mi misión era demasiado importante y no podía permitirme ninguna distracción. Llegué aproximadamente media hora antes de que comenzara la gira. Esto fue intencional,
ya que quería aprender la disposición de la tierra antes de que se desatara el infierno, si disculpa el juego de palabras. Aparqué junto a una carretera rural estrecha y aparentemente abandonada en el lugar exacto al que me llevaron las coordenadas GPS. La ubicación era tranquila y pacífica, el sol brillando sobre un campo de amapolas rojas, una exhibición hermosa pero conmovedora dado el emotivo simbolismo de la amapola y la estrecha conexión con las terribles pérdidas sufridas durante la Gran Guerra. No había nadie alrededor que pudiera ver. Vi una granja a aproximadamente media milla al norte y pude distinguir las orillas del Somme en el horizonte occidental, pero no había otra alma viviente a la vista. Por un breve momento olvidé por qué estaba allí, disfrutando del sol y el aire fresco y escuchando a los pájaros cantando. Abrí la puerta y salí al campo, recogiendo una amapola y sosteniéndola en la palma de mi mano. Fue pacífico, pero esto no duraría. Apareció en el rabillo del ojo, haciéndome saltar asustado. Me volví para enfrentar al hombre que estaba detrás de mí. Sabía que no había estado allí un momento antes, por lo que su repentina aparición fue desconcertante, a pesar de que me habían advertido que esperara tal evento. La apariencia física del hombre coincidía en gran medida con las descripciones en las cuentas anteriores, ya que parecía casi idéntico al curador del museo y al profesor universitario. Llevaba gruesos anteojos de lectura y un traje de tweed, mientras lucía una barba ordenada y un corte de pelo corto. No sé si es el mismo individuo en cada historia, probablemente no. La explicación más probable es que la entidad ha elegido asumir la identidad de un tipo académico aparentemente inofensivo. En realidad, por supuesto, él es todo menos. Sin embargo, son sus ojos los que lo delatan, llenos como están con una malicia apenas oculta. Sonrió del todo mientras hablaba, llamándome al otro lado del campo y hablando en un tono de voz educado pero de alguna manera también siniestro. Buenos días, señor. Qué placer conocer a tu conocido. Marchó por el campo, con la sonrisa innata todavía en sus labios mientras extendía su mano en un acto de falsa amistad. De mala gana le estreché la mano, sin querer volar mi tapadera en esta etapa temprana. Un escalofrío me atravesó cuando toqué su palma helada y lo miré a sus ojos oscuros y odiosos. ¿Has llegado lejos?, preguntó, manteniendo su pretensión amigable. Sí, bastante lejos, respondí, pero el viaje fue bastante agradable. Excelente, respondió con entusiasmo. Bueno, no veo ninguna razón para más formalidades. Un hombre educado como usted conoce la disposición de la tierra. Entonces, comenzaremos nuestro recorrido. Su elección de palabras me preocupaba. No me sorprendió que el guía turístico me esperara, de alguna manera, siempre supieron cuándo veníamos, pero él conocía mi verdadera agenda. Ciertamente esperaba que no, porque esto me pondría en peligro extremo. Incluso en esta etapa tardía, consideré ponerme los talones y volver corriendo a mi vehículo, pero había llegado tan lejos y sabía que tenía que ver esto. ¿Suena bien?, respondí, notando el brillo astuto en los ojos del guía turístico y su sonrisa cruel que nunca flaqueó. Pero había un nuevo giro en la historia por venir. Un momento después, una segunda figura apareció a nuestro lado, pareciendo materializarse de la nada. Miré lo que parecía ser una mujer mayor, encorvada y caminando con la ayuda de un palo. Su cabeza estaba cubierta por un chal, y también llevaba un pesado abrigo de invierno a pesar de que era un cálido día de verano. Ella me miró, sonriendo dulcemente y ejerciendo una aura positiva que contrastaba con la del diabólico guía turístico. Su piel estaba arrugada pero sus ojos aún conservaban una chispa brillante, y me sorprendió al dispararme un guiño astuto. Estaba conmocionado y preocupado por la presencia de la anciana aquí. Las cuentas anteriores no habían mencionado nada sobre un tercero presente durante el evento. Me preocupaba que esta mujer vulnerable se hubiera topado sin saberlo con esta situación tan peligrosa. Mi ansiedad solo aumentó cuando noté la reacción del guía a su repentina aparición. Observé con consternación cómo su rostro se ponía rojo de rabia y él escupía con enojo sus palabras. ¿Y quién eres? ¿Qué demonios haces aquí? Su tono era muy agresivo,
pero resultó que la anciana era más que un rival para él. Buen señor, le pediré que muestre algunos modales. Soy un invitado que desea unirse a su recorrido, ¿no está permitido?, ella preguntó. Está fuera de discusión, el guía respondió, tengo mi invitado, y este recorrido es 1 a 1. Ella me miró, una chispa en sus ojos cuando dijo, estoy seguro de que a este caballero no le importará si me acompaño. ¿Qué dices, joven? Mi mente estaba corriendo. No quería que la mujer misteriosa pusiera en peligro mi misión, pero al mismo tiempo me sentí reacia a ofenderla. Tartamudeé mi respuesta, diciendo, bueno, no como tal. Pero no tuve la oportunidad de terminar mi oración ya que ella me interrumpió abruptamente. Ahí lo ves. No es un problema. Difícilmente sabrás que estoy aquí. El guía todavía parecía furioso, mirando con odio a la mujer y luego a mí antes de que recuperara algún nivel de autocontrol. Bien. Finalmente cedió, pero no debes interrumpir mi charla ni interferir con el recorrido de ninguna manera. De lo contrario, habrá un infierno que pagar. Reconocí una amenaza cuando la escuché, pero la dama no pareció notar el tono siniestro detrás de sus palabras, simplemente sintiendo con la cabeza y respondiendo, no tendré ningún problema, no se preocupe, buen señor. Muy bien. Entonces comencemos, la guía continuó, mientras se dirigía hacia los campos cubiertos de adormidera. Bienvenidos invitados a este sitio tan solemne y sagrado. Como saben, esta ubicación fue el escenario de una de las batallas más sangrientas del siglo XX. A fines del verano de 1914, las potencias europeas fueron a la guerra, con una alianza de Gran Bretaña, Francia y Rusia enfrentadas a las potencias centrales de Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano. El alto mando alemán lanzó su plan Schlieffen, montando una invasión de Bélgica y el noreste de Francia con el objetivo de capturar París y obligar a los franceses a salir de la guerra. Sin embargo, el plan alemán fracasó, ya que sus ejércitos fueron expulsados de la capital francesa y siguió una sangrienta guerra de desgaste, sin que ninguna de las partes pudiera avanzar significativamente. Se desplegaron armamento terrible, artillería, ametralladoras, gas venenoso. Las bajas fueron horribles y las trincheras empapadas de sangre, fangosas e infestadas de ratas pronto se convirtieron en un infierno en la tierra. Durante el verano de 1916, las fuerzas aliadas lanzaron su tan esperada ofensiva a lo largo del río Somme. El ataque fue precedido por un enorme bombardeo de artillería que duró días. Los británicos creían que las defensas alemanas no podían sobrevivir a un bombardeo tan pesado, pero estaban equivocadas. Lo que siguió fue un baño de sangre, que finalmente resultó en 1 millón de bajas e hizo pocos cambios en el frente. Justo aquí, donde estamos parados, el 10º Cuerpo Británico avanzó a través de la Tierra de Nadie el 1 de julio de 1916. El día más sangriento en la historia del ejército británico. En este terreno, hace poco más de 100 años, miles de hombres murieron bajo un reinado de fuego. Es difícil imaginar que tal muerte y sufrimiento ocurrieron aquí, ¿no? Sí. Respondí sinceramente, mientras miraba los campos tranquilos. El tiempo es un gran sanador. La anciana agregó, bueno, el tiempo no es algo que nos preocupe aquí. Ofrecemos una experiencia única, que permite a nuestros huéspedes ver y escuchar de primera mano cómo es realmente la guerra. Miré al guía turístico en confusión, preguntando, ¿qué quieres decir? El guía sonrió sádicamente y mi corazón se congeló, porque sabía que algo malo se acercaba. Pero el truco que hizo el bastardo fue realmente inesperado. Todo lo que tenía que hacer era hacer clic en sus dedos para poner el mundo patas arriba. Sentí una oleada de energía y fui cegado temporalmente por una luz intensa más brillante que el sol. Me caí de rodillas, cubriendo mis ojos detrás de mis manos. Y cuando los abrí nuevamente, me encontré en otro lugar, o más exactamente en otro momento. Los campos de amapolas, los árboles, las cercas ordenadas y la granja fueron reemplazados por un paisaje muerto de barro, alambre de púas y cráteres de concha. El sol había salido en el horizonte lejano, pero no había alegría en esta nueva mañana. Tan pronto como examiné mi entorno,
Mis tímpanos casi explotaron por una serie de explosiones todopoderosas, un fuego impío que llueve desde arriba. Miré hacia el este y vi caer las conchas, las explosiones golpeando la línea de trinchera y los búnkers de concreto. Cuando me volví hacia el oeste, vi las armas encendidas en el horizonte con una segunda línea de trinchera frente a ellas. Para mi horror, me di cuenta de que habíamos sido transportados de regreso a julio de 1916, justo en medio de la batalla. Lo que es peor, los tres estábamos parados en tierra de nadie entre las líneas británica y alemana. Me dije a mí mismo que no podía ser posible, que esto debía ser una ilusión óptica de algún tipo, pero todo parecía tan real. El barro debajo de mis pies, el sonido atronador del bombardeo de artillería, e incluso el olor, la cordita, el humo y el horrible hedor de los cadáveres podridos. Estaba comprensiblemente aterrorizado porque de repente me encontré parado en el lugar más peligroso de la Tierra, atrapado entre dos ejércitos de la era industrial y su matriz mortal de armamento. Pero cuando miré a mis misteriosos compañeros, vi que no tenían tanto miedo. «No se preocupe, señor», dijo la guía, esta voz de alguna manera audible incluso por encima del estruendo infernal de la artillería. «Estás bastante seguro siempre y cuando te quedes a mi lado». Miré a la anciana para asegurarme, ya que parecía estar al tanto de cualquier truco diabólico que el guía había hecho para llevarnos a este infierno. «Este hombre te mentirá sobre la mayoría de las cosas. Pero sobre esto, él está diciendo la verdad», ella confirmó. Sacudí la cabeza consternado, mi cerebro aún no podía comprender lo que me estaba pasando. Sabía que entrar en esto no iba a ser fácil y había esperado completamente presenciar cosas terribles, pero esto estaba más allá de mi imaginación más salvaje. Me congelé hasta el lugar, de repente al darme cuenta de que el bombardeo de artillería había terminado y que había llegado un silencio misterioso sobre el campo de batalla. Pero, por supuesto, no duró. Entonces escuché la serie de silbatos agudos de la línea de trinchera británica y observé con horror cómo se levantaban las escaleras y salían con casco a Tamis, caminando hacia los campos de exterminio. «Dios mío», juré, y las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras veía cómo se desarrollaba la tragedia. «Y aquí vienen, corderos a la matanza», dijo el guía turístico, una sonrisa enferma en su rostro mientras hablaba. «Leones liderados por burros», agregó la anciana, una tristeza terrible en su voz. La primera ola de soldados apenas salió de las trincheras antes de que comenzara el fuego de ametralladoras. Un implacable aluvión de balas que cortaron a los seres humanos en pedazos. Soldado tras soldado cayó, cayendo muerto o herido en el barro y el alambre. Sus horribles gritos son audibles incluso por encima del pesado estruendo de los disparos. Pero aún así llegaron, compañía tras compañía de hombres valientes que se arrojaron a la brecha, pisoteando los cuerpos de sus parientes mientras avanzaban hacia las líneas alemanas. Estábamos literalmente parados en medio de este infierno viviente, observando cómo los cuerpos caían a nuestro alrededor. Pero, gracias a cualquier magia negra que el guía había conjurado, parecía que estábamos a salvo de daños. Los soldados de ambos lados no pudieron vernos, y las balas y la metralla no pudieron hacernos daño. Hubo muerte y devastación a nuestro alrededor, pero fue como si estuviéramos contenidos dentro de algún tipo de burbuja protectora. Pero aún así, la tierra de nadie era un infierno, mientras los hombres jóvenes seguían cayendo en una matanza sin sentido, sus frágiles cuerpos destrozados por balas de alta velocidad y su sangre y tripas ensuciando el campo de batalla. Un joven soldado cayó a solo unos metros de donde yo estaba parado, dejando caer su rifle cuando una bala le atravesó el pecho. Miró hacia arriba mientras caía, con los ojos jóvenes llenos de dolor y miedo. Juro que hizo contacto visual conmigo por un breve momento antes de tomar su último aliento y abandonar el avión mortal. La anciana se acercó a mí y me habló al oído. Una cosa tan triste, ver una vida joven apagada tan violentamente. Murió solo y asustado, tan lejos de su hogar. ¿Cuál era su nombre? ¿De dónde era él? ¿Cuáles fueron sus esperanzas y sueños? Cada muerte es su propia tragedia individual y hay muchas. Sus palabras me conmovieron, pero claramente enojaron a la guía. Basta de esta basura sentimental, gruñó, la guerra es guerra, y además,
el evento principal aún está por llegar. Le disparé una mirada, preguntándome a qué se refería. Y de repente todo se detuvo, las ametralladoras y la artillería cesaron y las tropas que avanzaban, los que aún estaban vivos, se detuvieron en seco, simplemente parado en medio de la tierra de nadie. Sentí preocupación, preguntándome qué demonios estaba pasando. ¿Se había llamado un alto el fuego? No, eso no podría ser correcto. No coincidía con la historia que había aprendido. Tenía una sensación terrible en lo profundo de la boca del estómago, sabiendo que algo horrible estaba a punto de ocurrir. El suelo debajo de nuestros pies tembló y casi me caigo al barro. Miré a mis compañeros y noté el fuerte contraste en sus expresiones. El rostro de la anciana estaba lleno de tristeza, una mirada de triste resignación. Mientras tanto, el guía estaba casi mareado mientras veía cómo se desarrollaba el caos. Violencia y muerte a esta escala. Esta carnicería siempre presenta una oportunidad para nuestras fuerzas. Pero, por supuesto, ya lo sabe, no es así, señor. Me guiñó un ojo de una manera aterradora y supe en ese momento que estaba conmigo. Abrí la boca para hablar, pero no tuve la oportunidad de responder, ya que un momento después las dos líneas de trincheras se encendieron en un infierno ardiente. En pánico, miré hacia el cielo de la mañana y vi cientos de bolas de fuego descender, cada una del tamaño de un automóvil y cada una guiada por una fuerza invisible. Golpearon las líneas británica y alemana simultáneamente y con una precisión mortal, incendiando las trincheras y causando una carnicería total. Nuestros ataques iniciales son infinitamente más exitosos que los ataques de artillería, anunció la guía, deleitando a los hombres de las profundidades subterráneas e incinerando dentro de sus búnkers. Los mortales no tienen ninguna posibilidad. Como para enfatizar su punto, escuché los gritos escalofriantes de los hombres quemados vivos, y mis fosas nasales se llenaron con el hedor asqueroso de la carne quemada. Era difícil imaginar una batalla tan brutal como el Somme, cada vez más horrible, y sin embargo, esto era lo que estaba presenciando. Entonces me di cuenta de que la guía demoníaca no solo me había transportado en el tiempo, sino también a otra dimensión. Una en la que las legiones del infierno habían elegido 1916 como su año de invasión. Los orbes ardientes siempre fueron lo primero, lo supe al leer las cuentas anteriores. Pero este no fue el final del asalto. Me di vuelta lentamente, viendo el movimiento por el rabillo del ojo. Mirando hacia abajo, me horroricé al ver al soldado muerto retorcerse repentinamente y luego moverse, su cuerpo revivido por una fuerza oscura. Sus articulaciones se agrietaron mientras estaba torpemente parado, con los ojos muertos y la mandíbula abierta. Parecía una especie de títere de carne, sostenido por cuerdas invisibles, y por un breve momento, o más bien, se quedó quieto, pareciendo mirarme directamente. Cuando cargó, grité y mis instintos me dijeron que huyera, pero cuando intenté correr, la anciana me agarró del brazo con fuerza y me detuvo. Me sorprendió lo fuerte que era. No lo hagas, ella ordenó, si dejas este círculo morirás. Y ella tenía razón. El soldado reanimado pasó corriendo junto a nosotros, hundiendo los dientes en otro Tommy británico, devorando hambrientamente a un joven que pudo haber sido su amigo solo unos minutos antes. Me di la vuelta con disgusto por la sangre, solo para descubrir que esta horrible escena se estaba replicando en todo el campo de batalla, cuando miles de soldados británicos y alemanes regresaron en un estado zombificado, lanzando ataques salvajes contra los vivos. Los antiguos enemigos se convirtieron en aliados mientras luchaban desesperadamente contra las hordas zombies, disparando rifles y ametralladoras y finalmente luchando con bayonetas y culatas. Pero era inútil, ya que cada vez que un hombre caía muerto, volvía inmediatamente al lado del enemigo. Pronto, toda la tierra de nadie estaba dominada por las hordas zombies, y persiguieron a los sobrevivientes en un frenesí sediento de sangre, destrozando a los hombres con sus propias manos y festejando con su carne aún tibia. Estaba horrorizado, arrodillado y vomitando en el barro, todo mi cuerpo temblando cuando sentí que me iba a desmayar. La anciana colocó una mano delicada sobre mi hombro y pronunció palabras relajantes en mi oído. ¡Ay, joven!
Lo que estamos presenciando es pura maldad, pero ustedes son fuertes y podemos superar esto juntos. Sin embargo, el guía respondió con cruel burla, mirándome con absoluto desprecio. Oh querido señor, ¿te sientes mal? Supongo que es demasiado para ti. Bueno, de todos modos ya casi hemos terminado en este lugar. Tiempo para un cambio de escenario. ¿Qué tal un poco de aire marino? Con eso, hizo clic en sus dedos por segunda vez y me encontré transportado a otro momento y lugar. Sentí la brisa marina contra mi piel y arena bajo mis pies. Mirando a través de la playa de arena, fui testigo de una costa fuertemente militarizada, con trampas de tanques en forma de X y alambre de púas, y con los acantilados sobrefortificados con búnkers y pastilleros de hormigón. Y luego miré hacia el mar, reaccionando con conmoción cuando fui testigo de una vasta armada de buques de guerra y lanchas de desembarco cortando las olas y acercándose rápidamente a la costa. La fecha, 6 de junio de 1944, la guía declaró, Playa de Omaha, Normandía. Después de años de preparación, las fuerzas aliadas lanzan la Operación Overlord, la invasión de la Francia ocupada por los alemanes. Los aliados disfrutan de una superioridad sustancial en el aire y en el mar, pero las defensas costeras alemanas son fuertes y la primera ola de infantería será vulnerable. El sacrificio supremo que harán esos jóvenes, la anciana agregó, viajar a mitad de camino por todo el mundo para luchar contra un régimen malvado, todo en nombre de la libertad. Somos testigos de heroicos incluso en estos tiempos oscuros. Luchan porque creen en algo más grande que ellos mismos. El guía gruñó a la mujer y le lanzó una mirada de odio. La tensión entre los dos estaba creciendo y temía cómo terminaría. Pero no había tiempo para pensar en eso ahora, ya que una vez más el caos de la batalla se apoderó de todos a nuestro alrededor. Los proyectiles volaron sobre nuestras cabezas, con destructores aliados bombardeando las fortificaciones de la costa y 88 cañones alemanes disparándoles. Varias de las lanchas de desembarco fueron golpeadas, explotando en infernos ardientes. Los soldados a bordo murieron horriblemente incluso antes de llegar a la playa. A la próxima ola no le fue mucho mejor. Tan pronto como la nave llegó a la orilla y las rampas de aterrizaje cayeron, un fuerte aluvión de balas de las ametralladoras alemanas irrumpió en los soldados estadounidenses, matando e hiriendo a docenas en cuestión de minutos. Pero aún así llegaron, avanzando por la playa, usando los obstáculos metálicos para cubrirse mientras devolvían el fuego y lentamente empujaban hacia los acantilados. Muchos hombres morían ante mis propios ojos y era una vista horrible, pero también estaba confundido. Estaba pensando en la cuenta del estudiante, el que asistió a la conferencia en un reino alternativo e infernal. En esa dimensión, las legiones del infierno habían invadido a fines de 1942, por lo que los desembarcos del día de nunca habían tenido lugar. Entonces, ¿qué fue esto? ¿A qué me estaba sometiendo la guía? ¿Estaba viendo la invasión de Normandía en mi propia línea de tiempo o era esta la historia de otra dimensión alternativa? Pronto recibí mi respuesta. Mi corazón se congeló cuando el suelo tembló y la batalla de repente se detuvo. Sabía lo que vendría después. Me llamó la atención el acantilado, ya que de repente los pastilleros alemanes fueron golpeados por bolas de fuego mortales y explotaron en llamas. Algunas de las IG estadounidenses gritaron triunfantes, aparentemente creyendo que su lado había hecho el daño. Pero tristemente, estaban equivocados. Me volví hacia el Canal de la Mancha y fui testigo de la ebullición del mar. Las olas surgían cuando algo enorme y horrible emergía de las profundidades. Sabía lo que era, después de leer las cuentas anteriores. Pero escuchar las historias nunca podría haberme preparado para ver a la bestia de primera mano. Mientras estaba asombrado, el guía se acercó a mí, luciendo una sonrisa sádica mientras confirmaba lo que ya sabía. El Leviatán. Terror de los mares. Ningún buque artificial puede resistir su alcance mortal. Como para enfatizar su punto, la criatura levantó sus enormes tentáculos sobre la superficie, envolviéndolos alrededor del buque de guerra aliado más cercano. Solo podía mirar con horror cómo la bestia usaba su inmenso tamaño y fuerza para aplastar el casco de acero. Escuché un terrible sonido chirriante de metal triturado y de marineros llorando de terror absoluto.
La bestia lentamente tiró del destructor hacia abajo, condenando a su tripulación a una tumba acuosa. Su terrible tarea realizada, la bestia se movió hacia su próximo objetivo, atacando un segundo buque de guerra con impunidad. Los soldados en la playa habían dejado de pelear ya que todos ahora miraban hacia el mar, incapaces de comprender el horror que estaban presenciando. Algunas de las lanchas de desembarco habían tocado tierra mientras otras todavía estaban en el agua. El aterrizaje ya estaba en desorden, pero las fuerzas del infierno tenían otro truco diabólico bajo la manga. Vi movimiento debajo de la superficie del agua, pero los depredadores invisibles nadaron en posición y se prepararon para atacar. La primera bestia saltó del agua, literalmente saltando a una lancha de desembarco transportada por el agua y desgarrando a los hombres en el interior en una sangrienta masacre. Todo sucedió tan rápido que no había visto bien al monstruo, pero venían cientos más, saliendo de las profundidades para atacar tanto los botes como la costa. La mejor manera en que puedo describirlo son las serpientes marinas, cada una de al menos 20 pies de largo y cubiertas de espesor. Escamas verdes, sus ojos un tono infernal de rojo y sus horribles fauces llenas de colmillos con forma de daga. Las bestias atacaron con un instinto depredador, nadando en las aguas poco profundas y deslizándose a lo largo de las arenas. Los soldados gritaron mientras intentaban en vano montar una defensa, pero las serpientes saltaron sobre ellos, tragándose hombres enteros en una horrible masacre. Me di la vuelta, cerrando los ojos y cubriéndome los oídos. Una vez más, la anciana vino en mi ayuda. Recuerda, joven, la llamada guía es una mentirosa. No puedes confiar en lo que te muestra. Abrí los ojos y levanté la cabeza, al encontrar su mirada mientras gritaba mi enojada respuesta. Pero esto ha sucedido. Es historia, quizás no en mi mundo, pero eso no lo hace menos real. La mujer sonrió del todo, sacudiendo la cabeza. La verdad no es tan simple, y siempre hay esperanza, ella respondió, señalando hacia el acantilado. Miré hacia el final de la playa, asombrado de ver a las tropas alemanas y estadounidenses combinando fuerzas, formando un cordón defensivo y derribando serpientes, matando a varios mientras mantenían la línea contra viento y marea. Muy admirable, la guía dijo, pero tristemente inútil. Asintió con la cabeza hacia arriba y vi a los monstruos descender de los cielos azules, simplemente puntos al principio, pero luego descubrí su verdadera forma. Harpies, demonios alados, escalados en rojo y armados con colmillos y garras afiladas. Cientos de monstruos se sumergieron sigilosamente desde arriba y lanzaron su asalto sorpresa contra los soldados humanos expuestos. Vi venir la masacre y grité una advertencia, olvidando por un momento que estos hombres no podían oírme ni verme. El guía se rió cruelmente cuando las bestias aladas se desgarraron en su presa, destrozando cuerpos en un baño de sangre repugnante. A pesar de toda su valentía, estos hombres no pudieron resistir este ataque combinado, y pronto las serpientes y arpías los mataron a cientos. Las bestias asquerosas peleándose entre sí mientras devoraban hambrientamente a sus víctimas. Una vez más, me di la vuelta con disgusto, sin querer mirar a los ojos de la anciana porque sabía que me había mentido. También permaneció en silencio, por lo que se dejó a la guía demoníaca hablar a continuación. Bueno, creo que ya hemos visto suficiente.